Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Este episodio especial fue grabado en vivo desde el showroom de Firenze en Monterrey. En colaboración con Cuadrante y la Asociación Exatec Arquitectos, reunimos a 3 expertos para tener una conversación crítica y abierta sobre uno de los temas más urgentes para el futuro urbano de nuestra región: el agua como eje para el desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Se exploran los desafíos, oportunidades y visiones en torno al manejo del agua en contextos urbanos, así como su impacto en la arquitectura, el diseño y la construcción de comunidades resilientes. Te invitamos a escuchar esta conversación moderada por Jorge Diego Etienne y con la participación del arquitecto Eduardo Damián, la arquitecta Priscila Dávila Páez y la ingeniera Roxana Fonseca. En el showroom de Firenze, la creatividad se convierte en algo tangible. Texturas que inspiran, colores que transforman y la elegancia que permite a arquitectos e interioristas crear espacios que realmente dejan huella. Cada piso, una obra de arte. Cada ambiente, una invitación a la innovación. Firenze te invita a visitar su nuevo showroom en Monterrey y a descubrir cómo puedes crear para dejar huella en tus proyectos. Encuéntralo en la Torre 5 del Parque Corporativo Ucalli o explora más en firenzeworld.com/showroom. Bienvenidos a Designaholic. El día de hoy nos encontramos en el showroom de Firenze para tener un panel que estamos organizando en conjunto con Cuadrante y la Asociación de Exatecs de Arquitectura. El día de hoy nos acompaña Eduardo Damián, Priscila Dávila y Roxana Fonseca. Y en lugar de dar otra vez la introducción, que ya nos ayudó Sayuri para hacerlo, me gustaría que se presentaran con la siguiente pregunta, o a través de esta siguiente pregunta que se presenten el día de hoy. ¿Cómo se relacionan en su práctica profesional y experiencia con el tema del agua y los contextos urbanos? ¿Quieres comenzar, Roxana, que te tengo aquí al lado? Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ver si no me pongo muy nerviosa. Y pues bueno, ¿cómo se relaciona el agua con mi entorno laboral? Bueno, pues de formación soy ingeniero electrónico y hace 15 años tuve la oportunidad de entrar al Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey porque yo sabía programar. Entonces el doctor que me entrevistó me dijo, ¿tú sabes programar? Bueno, y empecé a programar datos de modelos de sequía en el mundo. Y a partir de ahí empecé a adentrarme en lo que es el tema del agua, en la hidrología, lo que es el agua del suelo hacia arriba. Me encantó. Y aparte, cuando yo estaba estudiando la ingeniería, yo siempre dije que quería trabajar en una universidad. Yo dije, yo quiero trabajar en una universidad, no sé cómo, pero quiero trabajar y pues se me dio. Y pues actualmente soy especialista en hidrología en el Centro del Agua. Me dedico meramente a sacar datos. Soy meramente técnica. Y pues a lo largo de estos 15 años que tengo tratando con el agua, pues he aprendido bastantes cosas, bastantes de mis mentores. Y es un tema bien complejo, multidisciplinario. Y siempre lo he dicho que si no medimos lo que tenemos, ¿cómo lo vamos a gestionar? Y durante toda mi carrera, por eso siempre yo son datos, porque las mejores decisiones se toman a través de tener buenos datos y conocer también. Así cierro esto. Gracias, Roxana. Priscila. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación a Cuadrante y Exatecs. Es un foro que comparto con profesionales muy comprometidos con la ciudad y la sostenibilidad. Pues bueno, yo me recibí de arquitectura. Después de trabajar un ratito muy cortito en la construcción, me empezó a interesar el tema del urbanismo. Empecé a involucrarme en temas de urbanismo desde diferentes proyectos a nivel municipal en áreas de planeación urbana, y ahí fue como me fui adentrando en todos estos temas de ciudad, y encontré una asociación civil que se llama Sociedad de Urbanismo Región Monterrey,
donde conocí a colegas que admiro muchísimo, de quienes he aprendido mucho y me han ayudado en este camino del urbanismo. Y pues es un grupo de profesionistas, compartimos conocimiento, tenemos una reunión mensual con expertos y es muy padre este espacio para conocer otros proyectos de ciudad. Y bueno, pues como urbanistas normalmente nos gusta hablar de sistemas complejos. Todo el tiempo tenemos problemas complejos en el urbanismo y siempre hablamos de la relación del uso de suelo con la movilidad, con el sistema de transporte público, todos estos temas. La verdad es que el agua es un tema transversal y se relaciona con muchas dimensiones de la ciudad. Tiene que ver con la industria, con la economía, con la salud, con el medio ambiente, tiene que ver con los residuos, tiene que ver con la cultura de todos los ciudadanos, tiene que ver con gobernanza. Entonces, de esta manera creo que el agua es algo que toca todas las áreas del conocimiento. Gracias, Priscila. Eduardo. Bueno, igualmente me sumo a los agradecimientos a todas las compañeras por la invitación. Yo les decía, oye, yo no soy Exatec, entonces no sé qué voy a hacer ahí, pero dijeron, no importa, vienes como invitado de Exatex, entonces muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy arquitecto igual, me gradué de la uni. Estuve trabajando 10 años básicamente en la industria de la construcción aquí en Monterrey. Aquí algunos proyectos aquí alrededor. Y cómo se relaciona mi práctica con el tema del agua, voy a tener que hablar como en dos ejes, ¿no? Uno es, pues vengo en representación de mis compañeras y compañeros de un movimiento Un Río en el Río, que nacimos en 2023, donde, pues como dice el nombre, ¿no? 2 veces, pues trabajamos por la defensa del río, el río Santa Catarina específicamente. Y también voy a hablar sobre como mi práctica como arquitecto, ¿no? También que se relaciona en parte y no con lo que hacemos también como en Un Río en el Río. Desde ahí, pues pensamos que los ecosistemas naturales urbanos como el río Santa Catarina, pues están cada vez más amenazados por el modelo de ciudad que hemos estado llevando en las últimas décadas, ¿no? Y pues surge en 2023 por defender ante un desmonte que inició el gobierno del estado con la idea de que nos íbamos a inundar en septiembre de ese entonces, ¿no? Y nosotros pues buscábamos, como teníamos otros datos, ¿no? Donde pensábamos que se requiere, más allá de que la vegetación sea una obstrucción o una causa para que el río se desbordara y afectara a la ciudad, sino más bien tiene que ver el cómo hemos canalizado, orillado el río, reducido, afectado sobre todo también la cuenca media, cuenca alta, que si ahorita vemos el río aquí que pasa por la ciudad, atraviesa pues el área metropolitana, tiene que ver su salud o la salud del río, bueno, así lo entiendo yo, con también lo que sucede en la sierra, en la parte alta. Entonces tenemos que hablar de la vegetación arriba en la cuenca alta para que se vaya absorbiendo el agua, que se vaya reteniendo, porque ahí me decían unos colegas, las montañas es como una esponja donde llueve y ahí es donde se capta la mayoría del agua del subsuelo, ¿no? Y no me dejarán mentir acá los datos. Entonces si canalizamos y llenamos de concreto cada vez la ciudad, no hay áreas de absorción y todas estas prácticas de, digamos que un urbanismo como azul, ¿no? Que se habla como de territorios azules, pues entonces eso afecta, ¿no? Entonces con esa convicción salimos a las calles y defendimos, ¿no? También venía un proyecto que ahorita voy a hablar más de eso, que era un segundo piso en Morones Prieto, un viaducto, un elevado que se detuvo ya y pensamos que también ese desmonte tenía que ver con esos proyectos, ¿no? Entonces, por un lado eso, como el agua, como un espacio de resistencia, como un espacio de toma de decisiones, de participación ciudadana, cómo participamos las personas en la toma de decisiones de la ciudad, ¿no? A través del agua. Y por otro lado, brevemente, pues yo me dedico ahora a la bioarquitectura, a la bioconstrucción. Tengo 5 años ya trabajando en ese aspecto. Entonces,
pues busco materiales más locales, sustentables, que tengan un menor impacto, ¿no? Y en el tema del agua, por ejemplo, el uso de adobes o de arquitectura de tierra, que ya tengo algunos proyectos en los que he trabajado, pues el uso del agua es indispensable, ¿no? Y específicamente una ecotecnia como sanitario seco. Soy promotor de esa ecotecnología, donde pues no se generan aguas negras, ¿no? Y pues eso también es otro aspecto bastante importante en cómo vivimos la ciudad, ¿no? Excelente. Y bueno, creo que como tú decías, nos vamos a poner técnicos en esta conversación invariablemente. Pero antes de hacer eso, me gustaría como preguntarles un poco el por qué. ¿Por qué están metidos en este tema? O sea, es un tema muy complejo, es un tema de muchos los dolores de cabeza, lamentablemente. Es un tema que a veces parece no tener una solución o que vamos literal contracorriente. ¿Cuáles son sus motivaciones personales o profesionales para estar incrustados en este tema del agua? ¿O qué los ha llevado a involucrarse en este tema de la sostenibilidad hídrica? ¿Hay alguna anécdota, hay alguna historia, hay algo en sus vidas personales que los lleve a querer estar en esta trinchera tan complicada? Yo, pues desde pequeño he tenido la oportunidad y el privilegio de ir a los ríos de aquí de la ciudad. Soy de aquí de Monterrey, y a las montañas, ¿no? O sea, soy senderista, montañista desde pequeño y tengo muy buenos recuerdos desde mi primera infancia de estar en los ríos, el río Ramos, por ejemplo, ¿no? El río Santa Catarina, pero yo no sabía que era un río porque antes era un mercado, ¿no? O sea, yo el mercado del Puente del Papa, si lo recuerdan. Algunos aprendimos a manejar ahí también, que era un mega estacionamiento y muchas cosas como raras, ¿no? Que sucedían. Entonces tengo como esa conexión también. Y serán 6 años, inicié una colectiva que se llama Senderio, que formamos parte de Un Río en el Río. Con la idea de que podríamos transformar la forma en la que habitamos la ciudad si reconocemos los ríos y los espacios naturales como parte de nuestra dinámica normal, ¿no? Porque desde el 2010 que vino el huracán Alex, pues el río Santa Catarina cambió drásticamente para bien su característica, ¿no? O sea, se fue todo lo que no es del río y empezó un proceso de resiliencia enorme, muy grande, o sea, bosques de sauces, de árboles nativos y especies como castores, tortugas, serpientes. Bueno, todo eso hay en el río Santa Catarina hoy. Y dejé de ir. Que son las especies que no salen en reportes de 3 días, ¿no? Sí, no. Aquí nos podemos poner reales. Bueno, ya. Ok. Entonces todo eso yo creía que podíamos cambiar las dinámicas de Monterrey. Si pudiéramos usar el río Santa Catarina como un espacio de encuentro, como un corredor de vida, como un punto de salud también, ¿no? De salud emocional. Como sabemos, el senderismo ha ido en aumento en todo el mundo y más después de la pandemia. Aquí en Monterrey, en todo el mundo, ha habido un aumento y creo que ese es un reflejo de la urgencia de tener espacios o tener esta conexión, de volver a lo natural. Y me di cuenta que no era tan sencillo cuando empecé como en 2019 a pensar que el río Santa Catarina pudiera ser usado como un corredor, como un espacio, porque se atraviesan muchos aspectos, ¿no? Aspectos políticos, aspectos de vivienda, aspectos de urbanización. Entonces, para mí ha sido muy importante estar ahí en el río Santa Catarina para mi propio uso y recreación. Pues la motivación de dedicarme a eso es como tratar de que haya más espacios, o sea, poder trabajar desde una regeneración o una restauración del río, de su ecosistema, a través del senderismo, ¿no? Por así decirlo. Entonces pensábamos que el ir al río Santa Catarina y crear estos espacios de diálogo y de encuentro, vamos a trabajar en la parte comunitaria, en lo que también se le conoce como el tejido social o la trama comunitaria, porque ese es un aspecto, el aspecto social que
que generalmente no se toca en las tomas de decisiones o en la manera en que planificamos las ciudades. Entonces iniciamos un evento que se llama Conecta con el Río, que ya tenemos casi 50 ediciones. Es una edición al mes, donde lo que propiciamos es espacios de encuentro para hablar del río desde el río Santa Catarina, ¿no? Y ahorita es un movimiento que ha ido creciendo. Tenemos mensualmente más de 140, 150 personas, ¿no?, que van al espacio y cada vez van más personas que nunca habían ido al río Santa Catarina. No sé ustedes quién ha ido al río Santa Catarina, si pueden levantar la mano. Son del público, son cerca de 7 personas, no 8. Entonces eso quiere decir porque no sabemos por dónde entrar, porque ya hemos invisibilizado el río Santa Catarina, ¿no? Entonces creo que podemos cambiar la forma en la que vivimos Monterrey si tenemos más conexión con los espacios naturales. Claro. Y bueno, Roxana, tú hablabas de ser una persona de datos y de información. Me gustaría pedirte que nos ayudaras como a pintar cuando hablamos de que en Monterrey el agua es escasa. ¿A qué nos referimos en cuanto a datos, en cuanto a cuál es ese panorama en el que nos estamos enfrentando hoy en día en la ciudad? Bueno, es que viene el tema de sequías, escasez, de certificación, no sé, a veces son conceptos que se confunden, ¿no? Es un gran momento, porque sequías siempre han existido, ¿no? Pero las actividades del ser humano hacen que haya menos disponibilidad de agua, ¿no? Yo siempre les hago esta pregunta a mis alumnos cuando me toca darles la clase de hidrología. Les digo, ¿tenemos la misma cantidad de agua que cuando estaban los dinosaurios? ¿Tenemos la misma cantidad? Y unos dicen, sí, no, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Así, ¿no? Y yo les digo, tenemos la misma cantidad de agua, es la misma. Solamente que el agua disponible para el consumo humano cada vez es menos. ¿Y por qué cada vez es menos? Pues porque cada vez somos más. Ahora si antes nos tocaba una rebanadita de pastel porque éramos 10 personas, pues ahora somos 20. Entonces nos toca la rebanadita más chiquita, ¿no? Entonces hay que gestionar esa rebanadita chiquita de pastel, ¿no? Entonces, ¿cuántos somos aquí en Monterrey? Somos casi 7 millones de habitantes. Imagínense cuánta agua necesita cada habitante, ¿no? O sea, de hecho lo vivimos cuando vienen estas épocas de que no teníamos agua. Por ejemplo, yo vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es un desierto. Y allá, durante los 25 años que yo viví allá, yo tenía 24 horas, 7 días a la semana agua. Y estábamos en un desierto donde llueve la mitad de lo que llueve aquí, donde no tenemos estas montañas, donde hay o sea, la primera vez que yo vine a Monterrey y yo vi las montañas y veía todo verde, yo decía, wow, porque para mí siempre Ciudad Juárez era muy desértico, no había montañas, todo era arena, ¿no? El único río que pasaba era el río Bravo, que era el que por lo regular cruzábamos para ir a Estados Unidos, ¿no? Y era un río es muy grande, el río Bravo, ¿no? Era el único río que yo veía. Entonces aquí en Monterrey, pues no es nada comparado a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez son casi 2 millones de personas. Y allá en Ciudad Juárez el abastecimiento es subterráneo. Aquí es subterráneo y superficial. Sacamos agua del subsuelo y agua de los ríos, ¿no? Pero pues cada vez somos más. Entonces yo creo que ahí es donde está el tema de la escasez, ¿no? Cómo nosotros mismos vamos utilizando esa agua, ¿no? Y también pues el tema, la cuestión orográfica de Monterrey, ¿no? ¿Para dónde está creciendo la ciudad? Hacia Apodaca, Escobedo, para todos lados, ¿no? Digo, en las montañas como que se está, como que quiere y no quiere, ¿no? Pero también ese es otro desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque
es bien complejo. Es muy, muy, muy complejo el agua aquí. Imagínate 7 millones de personas y cuando no teníamos agua, pues en un baldecito y lavar agua con el baldecito, ¿no? Yo creo que ahí empezamos a valorar ese tipo de cosas, ¿no? El no tener agua. Y ahorita me recordó una anécdota. Cuando yo estaba en la primaria, yo tenía una amiga que su abuelita vivía en la capital de Chihuahua, en Chihuahua. Y ella me decía, no, cada vez que voy con mi abuelita, me tengo que bañar bien rápido en la mañana, porque a las 9 ya no tenemos agua. Me decía, y yo, ¿pero cómo así? Y yo no entendía por qué no tenía agua. Y cada vez que yo pasaba por la capital, veía que todas las casas tenían tinacos arriba. Y estábamos hablando de cuando yo estaba en la primaria. Y en la capital ya tenían ese problema, ¿no? Ya tandeaban. Entonces, para mí, yo siempre viví con 24 horas 7 agua. Entonces vengo aquí, también vivo con 24 horas 7 agua, pero de repente te mueves a otras ciudades y te das cuenta que en otras ciudades no. Entonces es complejo, la verdad. Pero bueno, ahí vamos. Puedo agregar, bueno, sí, claro. Qué bueno que para poner como un poquito el contexto nacional que mencionas y comparando con otras ciudades de diferentes tamaños o donde a lo mejor el agua se administra a nivel municipal. O sea, es muy diferente la situación en todas las ciudades del país. Este tema de las 24 horas o no todo el día, pues también varía la calidad del agua. Pues somos aquí de las ciudades más privilegiadas en ese sentido. Y quería agregar el tema del saneamiento. El tema del saneamiento es la fase después de que el drenaje, usas el agua, se regresa por el drenaje, llega a una planta de tratamiento y recibe varios filtros para ahora sí esta agua estar en condiciones seguras de regresar a un cuerpo de agua, o para tener un uso secundario, como por ejemplo para la industria o para riego de jardines, etcétera. Esta agua no es potable. Pero ¿qué sucede en todo el país? Tenemos un promedio de el servicio de saneamiento de un 62%, que quiere decir del 100% del agua que ya usamos, ya tiene residuos, no estamos alcanzando a tratar toda esta agua y esta agua regresa a los ríos en una condición que genera pues problemas de salud, no es agradable, etcétera. Y bueno, aquí en Monterrey, afortunadamente tenemos un muy alto servicio y cobertura de este servicio de tratamiento de agua secundario. Entonces, ahorita que mencionabas, cada vez tenemos menos agua, seguimos teniendo a lo mejor en cantidad, pero no en calidad, que es un tema pues primordial para todos los seres vivos, para el contacto con el agua. Entonces, bueno. Priscila, y quedándome contigo, hablando de esta escasez, ¿cómo esto influye en las decisiones arquitectónicas y urbanísticas en una ciudad como Monterrey? ¿Se debe de repensar lo que estamos haciendo a partir del agua? Pues mira, desde el punto de vista más arquitectónico, cuando diseñamos un edificio, cuando vamos a desarrollar un nuevo fraccionamiento, pues lo más básico es respetar las áreas verdes, el área de sesión, mantenerlo como área permeable, porque muy seguido se nos hace fácil. Pues aquí voy a vaciar un firme para ya no batallar, para ya no barrer las hojas. Y pues esto nos va comprometiendo nuestra capacidad de absorción del suelo. En temas ya un poquito a mayor escala, pues podemos aprovechar camellones para infraestructura como jardines de lluvia que nos ayuden a absorber todo lo que recibimos en periodos de lluvia, reforestación con vegetación nativa, etcétera. Esto pues nos ayuda al tema de la isla de calor, nos ayuda a recuperar los servicios ecosistémicos, nos dan servicio y ayudamos a recuperar zonas que han sido degradadas, que ya están comprometidas. Tenemos ejemplos inclusive de zonas de pedreras que se han recuperado. Entonces se puede reintroducir flora y fauna
a zonas que han sido afectadas por la actividad del hombre. Entonces, pues hay que hacerlo. Y un poquito en tema ya más urbano, cuando quiero hablar un poquito también de la infraestructura, o sea, hablamos de la escasez de agua, el líquido, pero también tenemos que hablar de la infraestructura para conducir el agua, para conducir el agua potable, para conducir el drenaje, los tanques de almacenamiento que nos ayudan a ir transmitiendo el agua cada vez más lejos, sistemas de bombeo y toda esta infraestructura que tiene una vida útil que hay que ir renovando, etcétera. Había un video, ¿no? Y me acuerdo que cuando pasó todo lo de la sequía, había un video yo no soy de aquí, entonces no me sé los alcaldes y los gobernadores, pero de algún gobernador de hace 20, 30 años hablando de una gran obra de infraestructura para agua de los siguientes X años, y a la fecha ya había pasado esos X años de esa planeación, ¿no? De estas grandes obras de infraestructura que permiten que una ciudad como Monterrey tenga agua, ¿no? Eso más o menos te estás refiriendo. Sí, bueno, ahorita, si quieres más adelante, les platico de otras maneras de pensar el agua de forma más con la economía circular para evitar tener que recurrir a este tipo de proyectos de grandes dimensiones, ¿no? Pero la infraestructura y la ciudad, ¿qué pasa con la dispersión urbana? Como con toda la infraestructura, como con todos los servicios, la infraestructura eléctrica, el servicio de transporte público, el gas, el camión de la basura, o sea, todo lo que conlleva el desarrollo urbano, pues cada vez es menos eficiente entre más crece la ciudad. Entonces la infraestructura tiene estas presiones de crecimiento que tenemos que considerar cuando autorizamos un fraccionamiento, cuando crecemos, hacia dónde vamos a crecer y dónde están nuestras fuentes de agua. Aquí en el tema del agua, pues lo que manda es dónde tenemos ubicada las fuentes de agua superficiales, los pozos, etcétera. Entonces, pues no es lo mismo crecer en la zona oriente, en pesquería, como mencionaba Roxana, que crecer a lo mejor en el municipio de García, porque aquí también la topografía nos hace tener que bombear el agua. Primero 100 kilómetros desde la presa El Cuchillo y luego hacia arriba, 80 metros hacia arriba. Entonces, estas decisiones son a nivel metropolitano. Tenemos que ver como un sistema completo y por eso necesitamos una coordinación metropolitana que nos da mucho gusto que está volviendo a iniciar. Pero sí, tenemos que pensar en la topografía, tenemos que pensar en las distancias, las zonas donde están creciendo nuevos edificios verticales. Vamos a organizarlos todos en una sola zona o va a haber por todas partes, y cómo esto nos aumenta el requerimiento de la infraestructura, porque en su momento pues fue planeada para a lo mejor 3-4 pisos. Entonces empiezas a aumentar la demanda, necesitas reforzar, y esto lo podemos hacer más fácil por zonas que de manera aislada. Entonces esto tiene que ver mucho con el diseño de la ciudad, la infraestructura. Sí quería yo mencionar también, además de el líquido y la escasez de agua. Creo que tenía una pregunta preparada que va muy de acuerdo a esto que estás mencionando, que es el papel que juegan las políticas públicas y la planeación para asegurar esta infraestructura sostenible a un largo tiempo. No sé si alguien quiere comentar algo sobre el tema de las políticas públicas, que también es un tema complejo. Bueno, traigo algunos ejemplos a nivel estatal primero. Vamos a hablar un poquito del saneamiento, que ahorita decíamos que es el tratamiento del agua. ¿Qué pasaba hace 3-4 años? Las empresas, el saneamiento es más importante para la industria. La industria contamina mucho más fuerte que la vivienda. El drenaje de la vivienda pues no es tan nocivo. ¿Qué pasaba? Las industrias provocan estos desechos tóxicos y los arrojan al drenaje, y había una multa, pero una multa muy, muy ligera, que preferían pagar la multa y no tratar
esa agua. Entonces se creó un problema en todas las plantas de tratamiento, y a través de una política pública que fue un cambio en qué tan estricto es la norma que evalúa estas descargas, se pudo bajar mucho el nivel de contaminantes, y ellos mismos tenían sus plantas y no las usaban. O sea, las tenían y no operaban. Entonces, un cambio en política pública en cuanto a tarifas y en cuanto a cantidad, en este caso, cantidad de contaminantes que se evaluaban. Antes nada más era uno, ahora son 3 componentes. Se agregó el tema de las grasas y aceites que son muy dañinos. Se hace un tapón adentro de la tubería. Los restaurantes, los negocios de pollo, de carne, de tamales, todo lo que nos gusta aquí en México, pues sí, es un problema para la infraestructura. Entonces, con este cambio fue muy, muy fácil y volvieron a prender las plantas. Fue algo positivo. Y bueno, a nivel federal, hay todo un tema. Se están haciendo reformas en una ley general del agua y reformas a la ley del agua nacional. Por primera vez se está empezando a hablar de eficiencia en el riego, temas de tecnificación del riego, que típicamente ha sido pues métodos muy rústicos que consumen muchísima agua. ¿Qué hacen? Inundan todo, diseñan unos canales con la pendiente para inundar y saturar completamente el suelo. Y pues a través de otras tecnologías más como riego por goteo, por aspersión, reduces considerablemente el consumo de agua, que la agricultura es el 70% de la gráfica de PAI del consumo, el 70% es el riego agrícola. Entonces esta parte va a ayudar bastante. Y posteriormente habrá un tema administrativo con los títulos y concesiones de esas aguas para poder, si vas a ser más eficiente, podemos redistribuir esos títulos, y esto lo está haciendo la autoridad federal, que es Conagua. Entonces, bueno, esas reformas van a ayudar bastante para ser más eficientes. ¿Quién las está impulsando? Conagua. Conagua es la autoridad del agua. Ellos son los que regulan a todos los usuarios, que uno es el uso público urbano, otros son los agricultores, el uso industrial. Ellos son quienes distribuyen y toman esas decisiones, evalúan la disponibilidad de los acuíferos. Ellos son. Oye, Roxana, viniendo de la academia, ¿tú crees que los diseñadores y arquitectos están siendo suficientemente formados para integrar estos temas en sus proyectos? ¿Estamos educando a los arquitectos y urbanistas y diseñadores que van a salir a enfrentar este problema mucho más grave? Porque creo que está más grave cada día. Fíjate que buena pregunta me hiciste, porque hace un año me invitaron justamente la primera vez a colaborar en 2 clases en la Escuela de Arquitectura, ahí en el Tecnológico. Justamente para enseñarles a arquitectos y urbanistas cómo es el entorno hídrico en una ciudad, porque a veces no vemos el río, pero ahí está, llueve y ahí lo vemos, ¿no? Entonces justamente a mí me tocó formar a estos alumnos, de decirles, todos estos ríos están en Monterrey, a lo mejor no los ves, pero cuando llueve los vas a ver, ¿no? Entonces, sí se están formando ya en ciertas clases, ya están metiendo el componente de hidrología. Ahorita que hablaba Priscila sobre los desarrollos de edificios, me tocó en una clase incluso, ellos tenían que diseñar un edificio y hacer lo que le llaman vivienda asequible, ¿no? Entonces ellos tenían el predio y yo les tenía que enseñar lo que hay alrededor. O sea, porque no solamente es el agua, es las actividades económicas, la vialidad, y pues como me especializo en sistemas de información geográfica, es ver el territorio a una escala ciudad, ¿no? Entonces justamente les decía, bueno, mira, por tu predio pasa un arroyo, pasa un escurrimiento. Tienes que tener cuidado con eso. ¿De dónde viene tu escurrimiento? Entonces ya ellos
aprendieron a cómo delimitar la cuenca, de dónde venía toda esa agua y pues tener en cuenta que por su predio iba a pasar un escurrimiento, ¿no? Que a lo mejor, como les digo, no se ve, pero cuando llueve es cuando ves el escurrimiento, ¿no? Entonces sí se están empezando estoy empezando a hacer los pequeños hidrólogos a los arquitectos. Eduardo, es una pregunta compuesta, ¿no? O sea, creo que escuchando a Priscila y Roxana, pienso en obra, en infraestructura, pero también hay como no quiero decir contracorriente, pero sí, pues cada vez hay más prácticas como las que tú mencionabas de nuevas maneras o bueno, no son nuevas formas de abordar a través de métodos de seguro que tienen muchísimos tiempos más que entubar ríos y cosas así, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué significa la resiliencia hídrica en este contexto urbano actual en el que estamos? De concreto, de grandes obras de infraestructura, por decirlo así. Y segundo, es pues cómo es que podemos comunicar de una manera efectiva esta importancia en lo que estamos haciendo en el espacio público, en el mobiliario urbano, en la ciudad, ¿no? Entonces uno es las maneras alternas y la otra es cómo estas maneras alternas las podemos empezar a adoptar ya en un contexto a escala, ¿no? Quisiera también hacer un comentario que se vincula con la pregunta pasada de las políticas públicas que va en relación a esto también, en que vivimos una desigualdad al acceso al agua, ¿no? Y se tiene como esta narrativa en lo general de que el agua es un recurso, ¿no? Dice, pues el recurso natural, el agua. Y a mí me gusta como verlo desde otra mirada, que ya no es un recurso, sino más bien es un bien común. Es un derecho humano. Entonces, la forma en la que se ve el agua como un elemento que está ahí disponible para consumo, ¿no? Pues eso genera bastantes desigualdades, porque en qué se distribuye mayormente, pues como decían, pues a la industria, ¿no? Y entonces deja de lado a las familias y a las personas que actualmente aquí en la ciudad, en la zona metropolitana, pues viven una desigualdad al acceso al agua. O sea, los recortes que hay actualmente pues no son parejos, ¿no? O sea, hay colonias que, sobre todo las más vulneradas, que son las que más se ven afectadas, por un lado, ¿no? Y tampoco como olvidar que pues aquí en la ciudad tenemos muchas desigualdades, pero también tenemos muchos privilegios. No dejar de lado a las zonas rurales también de aquí de Nuevo León, donde se vive otra realidad totalmente más drástica en cuanto al acceso al agua, ¿no? En Ciénaga de González, en Doctor Arroyo, en Zaragoza, a pesar de que están en las montañas y están los mantos freáticos ahí accesibles, no tienen acceso al agua, no se surten de pipas. Entonces tiene que ver como en cómo tenemos esta noción de que es el agua un recurso y que se va primeramente hacia la industria, ¿no? Hacia el sector empresarial. Ese por un lado. Creo que eso nos lleva a la parte en que si lo vemos como un bien común, entonces pues nos compete a todas las personas participar en la toma de decisiones del cómo se va a distribuir, que eso nos lleva a la participación ciudadana, ¿no? Y que eso también hay una desigualdad. O sea, muchas veces no nos toman en cuenta a la ciudadanía, a la sociedad civil, en cómo se va a distribuir este bien común. Entonces, por un lado, ¿puedo repetir como los dos ejes de la...? Sí, te preguntaba sobre, primero, pues la resiliencia hídrica, ¿no? Que creo que es un concepto que... Uh-huh. Al menos el nombre atiende muy bien como urgencia, ¿no? Resiliencia. Uh-huh. Y segundo era, pues, cómo esto se puede escalar, ¿no? Así como tenemos como muy claro todo el tema de infraestructura y qué tiene que pasar de infraestructura dura. Sí. Todo el lado soft, todo el lado de nuevos métodos
cómo se pueden escalar, que creo que eso luego es la pregunta de muchos, ¿no? Tú ahorita platicabas de los baños que haces, pues ¿cómo escalas eso? Hay muchos procesos tradicionales de captación de agua, ¿cómo escalas eso? O sea, ¿cómo estos nuevos métodos que hablan de la resiliencia hídrica se pueden, pues, escalar o adoptar en un contexto urbano actual? Sí, bueno, que esa resiliencia pues también tiene que ver con cuestionar las causas, ¿no? Porque un proceso de resiliencia te habla como de qué tan resistente eres tú como persona para salir ante una adversidad. Pero si no cambiamos la causa raíz de los problemas, pues vamos a estar más bien en resiliencia toda la vida, ¿no? Entonces yo pienso que tiene que ver mucho, sí, con las cuestiones técnicas de infraestructura, pero también con la cuestión política, con la cuestión social. Entonces de ahí, si podemos dar este giro, creo que podemos empezar un proceso más bien de restauración o de regeneración, más que mantenernos en un proceso de resiliencia. Yo podría aportar sobre eso. Y de los baños secos específicamente, esta es una ecotecnología que si vemos en el sector urbano, pues es más complejo a lo mejor poder implementarlo que en un sector rural. Aún así se puede, ¿no? O sea, yo tengo sanitario seco, híbrido también, o sea, vivo en un departamento actualmente, entonces no podría tener 100%, pero lo tengo, lo hemos puesto en edificios públicos. Pusimos un sanitario seco en Lab Nuevo León, que es un espacio de Secretaría de Cultura. Estuvo ahí, creo que todavía está, no estoy seguro, pero pusimos un sanitario seco y un compostero humano que se compostaban los residuos ahí en la macroplaza, ¿no? Por varios años. Entonces eso fue como un prototipo de cómo ir acercándonos a cambiar la cultura del agua, o sea, en cómo nos relacionamos con el agua. Entonces creo que ahí tiene mucho que ver con cómo nosotros nos relacionamos con el agua, que va más allá de báñate en 2 minutos y sobre eso, en la forma de construir los sistemas de captación de agua de lluvia. Pues, es una solución a escala urbana. En las viviendas, todo techo pudiera seguir captando agua de lluvia, pero luego también no olvidarnos de que el agua tiene que correr. O sea, si nosotros estamos buscando puede ser como un arma de 2 filos, porque imagínense si captamos toda la superficie, se hace como captación de agua de lluvia y las ponemos en cisternas, pues entonces, ¿qué va a pasar con los mantos freáticos? ¿Qué va a pasar con los ríos, con los arroyos? Entonces, tiene que ver con una diversidad de estrategias, y creo que a pequeña escala podemos, si vamos a construir un espacio, o sea, como diseñadoras, como arquitectos, como ingenieras, empezar a implementar lo más que podamos ecotecnologías, ¿no? Elegir materiales que son de bajo consumo de agua, de bajo impacto, que no estén como tan inmersos en procesos industriales que perpetúan este ciclo roto de consumo de agua, ¿no? Sí, y tal vez el ejemplo de los baños secos es un ejemplo muy puntual y tal vez muy difícil de escalar. Pero quería preguntarte a ti, Priscila, hay soluciones sostenibles que han surgido en los últimos años, y aún así me gustaría que nos compartieras como esos retos de insertar estas nuevas maneras de abordar el agua en las ciudades. Bueno, nuestro contexto que es Monterrey, ¿no? Claro, sí. Como bien decías, pues no podemos pensar siempre en una sola idea, en una sola estrategia. Siempre hay proyectos complementarios. Y para tratar de tener una alternativa a pensar en proyectos de grandes dimensiones, hemos sabido que hay nueva tecnología de tratamiento más avanzado, donde el agua la podemos reusar a un nivel potable. ¿Qué quiere decir? Que toda el agua que usamos se va al tratamiento que ya tenemos a un nivel secundario, pero con esta tecnología podemos implementar un tratamiento terciario, que es un nivel de pureza mucho mayor. Esta agua ya puede llegar a ser potable. Y pues es una fuente alternativa de abastecimiento, en lugar de pensar en construir un acueducto de una región lejana, que tendrá un costo operativo mucho más alto, que tendrá un costo ambiental también más alto.
Y pues bueno, es un gran potencial reusar el agua que ya tenemos aquí ubicada en la ciudad, que no tenemos que traer de lejos. Y pues sabemos también que es constante, es un agua que tenemos, sabemos cuánta vamos a tener. No es como la lluvia, que pues ojalá que llueva y estás así, ¿no? Entonces, pues vemos que esta tecnología tiene gran potencial. Se han presentado proyectos de este tipo en otros países. Ya hay varios ejemplos. Y en México también es una tecnología nueva, muy incipiente, que ciertas ciudades empiezan a hacer proyectos piloto y que la legislación se está empezando a adaptar a nivel federal a estos cambios. Entonces, bueno, reto número 1, la legislación. Afortunadamente, desde la Presidencia de la República ya traen un proyecto en Tijuana que usa esta tecnología, y eso va a ayudar a que todos estos procesos legislativos puedan avanzar para que en otras ciudades también lo podamos implementar de una manera pues más completa. Y bueno, también es una estrategia muy competitiva en costo-beneficio, pues comparada con estas otras alternativas. El cambio en la legislación es necesario, y sobre todo en este caso, en esta estrategia, es un cambio cultural, porque ¿cómo vamos a aceptar que vamos a reusar a ese nivel el agua? Porque pues sabemos de dónde viene, pensamos, tenemos ideas, conceptos, y cualquier cambio de esta naturaleza, pues la primera reacción que tenemos es ¿cómo vamos a confiar que esta agua es segura? Entonces, lo primero es una campaña educativa de comunicación para que la gente conozca la tecnología, que conozca todos los filtros, los procesos y procesos químicos, tecnológicos, unos filtros, nanotecnología. O sea, es tecnología de punta, que podemos confiar en esto y reciclar más veces el agua que ya tenemos. Entonces, pues creemos que esa es una buena alternativa. León, Querétaro, Ciudad de México, Tijuana, como les mencionaba, y ciudades internacionales, varias en Estados Unidos, Orange County en California, San Diego, Las Vegas, El Paso en Texas, Tampa, Florida, en Virginia. Ya hay muchos ejemplos a nivel internacional también. Entonces, pues no somos los primeros en implementar esto, y podemos ir avanzando en este sentido. ¿Qué alianzas? Y eso es les voy a hacer 3 preguntas abiertas para empezar a cerrar esta conversación y abrir a preguntas de la audiencia. ¿Qué alianzas, colaboraciones, ciudadanos con gobierno, sector privado? ¿Qué creen que es clave para poder avanzar hacia una transformación real en este tema? Bueno, de Un Río en el Río hemos fomentado la creación de foros sociales, foros ciudadanos. Tramitamos también una audiencia pública en 2023 a raíz de este desmonte que sucedió. Entonces creo que como ciudadanía organizarnos y el decir que tener esta como necesidad o esta inquietud de sí tomar acción y formar parte de las decisiones. Entonces una es como las alianzas entre las otras aquí, como entre la ciudadanía, el saber que sí es un derecho el poder participar. O sea, no es un lujo, no es un favor que nos hace el gobierno. De hecho, en los procesos de la ley, o sea, en la ley de participación ciudadana y sobre todo los proyectos de alto impacto, el acuerdo Escazú, por ejemplo, o sea, nos dan los derechos para poder participar en la toma de decisiones. Entonces creo que las alianzas entre uno con otro, ¿no? Entre tu vecina, en cómo gestionamos el riego en el parque, en cómo está el arroyo aquí de mi colonia, está contaminado o no, y, o sea, interesarnos en eso. En primera escala yo pondría eso, y en segunda escala pues exigir al gobierno, a los municipios, al estado, federación, a Conagua, ¿no? ¿Por qué no? El exigir que tomen en cuenta nuestras voces. Entonces,
desde una forma de igual, no como de un favor, sino el decir, esto es lo que buscamos como ciudadanía y es lo que queremos. Es el tipo de ciudad que nos gustaría tener, ¿no? Y yo volviendo también como un poco a la parte de qué estrategias en cuanto a la resiliencia en zonas rurales, como brevemente, el pensar en que la disposición del agua aquí en la ciudad, pues como mencionaba al principio, se recarga en las zonas de la cuenca alta, ¿no? O sea, es como decir, ver el territorio de Nuevo León, de Monterrey, como una cuenca, que es como donde va a escurrir el agua y donde va a llegar al río que vemos. Pero para eso, de todas las cañadas, de las montañas, los otros arroyos van y haciéndose como todo un sistema, ¿no? Entonces, allá es donde tenemos que trabajar también en haciendo barreras de retención de agua, zonas de humedales, donde pueda el agua ahí retenerse y permearse, que sirva también a la mejor disposición para las comunidades de ahí que habitan, pero que se vaya al subsuelo. Entonces, eso es como empezar a regenerar ahí, como recordar que hubo grandes incendios aquí en la sierra hace 2-3 años, hemos sufrido. Entonces, todo eso hace que la cobertura vegetal se pierda. Entonces, un proceso de erosión. Entonces, cada vez que llueve, si ven aquí las aguas que bajan a veces en el río, pues están como más chocolatosas, ¿no? Como cafés. Y a veces nos hemos encontrado, yo me encontré una piña de un pino, quemada, en el Alberto, bajó de la Sierra de Santiago, era un pino que están allá arriba y me la encontré aquí en el Puente del Papa, aquí en el centro de Monterrey, después del Alberto. Entonces toda esa ceniza, toda esa tierra se arrastra. Entonces, bueno, es como importante trabajar allá con estas soluciones basadas en la naturaleza y no tratar de querer ponerle como una mega obra, como una presa Rompepicos 2 que quieren hacer el gobierno, como para querer solo solucionar con estas mega obras de infraestructura sin hacer lo otro primero, ¿no? Que es como soluciones a pequeña escala, pero de manera integral. Ahorita que hablabas sobre las alianzas, yo siempre he pensado que, bueno, tienen que aliarse muchos componentes, ¿no? Muchos actores. Pero digamos que lo que yo he visto, en mi opinión, en la academia, cuando hablaba yo de datos, es justamente encontrar esa alianza que te dé esa inversión para poder medir, como ahorita decías, la parte alta de la sierra es donde se capta todo el agua, pero a veces es muy inaccesible. ¿O cuántas estaciones de lluvia tienes allá? ¿Cómo puedes ver cuánto llueve allá? Si no sabes cuánto llueve allá, ¿cómo vas a saber todo lo que va a escurrir? Entonces, el simple hecho de tener estas alianzas que inviertan tanto en monitoreo, en recurso humano, también porque pues quienes procesamos esos datos, pues también ocupamos ese financiamiento, ¿no? Y sobre todo saber que el conocer la dinámica, por ejemplo, de estos sistemas tan complejos, tan hídricos, tan complejos, se requiere también de tiempo. O sea, tengo los datos, los proceso, entonces ya sale este resultado, ¿no? Entonces, esas alianzas que te dan y te dicen, ¿sabes qué? Yo te doy esto y pones una estación o te compro una licencia para poder ver, por ejemplo, a mí, cuando hablaba sobre los incendios, el incendio que hubo en Santiago en el 2021, en la parte alta de la cuenca, se perdieron alrededor, está en el orden de los 11,000 o 8,000 hectáreas en la parte alta de la cuenca del río Santa Catarina. Estamos hablando que es todo lo que se capta ahí arriba, ¿no? Y como decía, eso es un cambio de uso, eso es un cambio de suelo impresionante. ¿Por qué? Porque justamente el suelo se degrada y luego después vienen estas lluvias y arrastra todo. La filtración ya no es la misma, el escurrimiento ya no es lo mismo, pero ¿cómo te vas hacia allá? ¿Cómo accedes, no? Entonces, a veces también los sistemas de información geográfica te permiten incluso ver eso, ¿no?
ver desde arriba cómo está pasando, ¿no? Pero es justamente cómo invierto yo en poder verlo, en imágenes, en estaciones, en datos, para yo poder saber qué sucede ahí arriba y cómo va a impactar en la ciudad, ¿no? Gracias. Priscila, bueno, tú en la sociedad de urbanistas, pues es una serie de alianzas entretejidas, ¿no? Pues sí, y algo muy padre es que tenemos profesionistas no solo somos arquitectos urbanistas, tenemos economistas, abogados, que el urbanismo pues tiene mucho que ver con las leyes también, tenemos ingenieros civiles, expertos en medio ambiente también. Entonces, pues entre todos estamos al pendiente de los temas más actuales y es para lo que nos juntamos cada mes. Bienvenidos cuando quieran asistir. Compartiremos información de cada una de sus organizaciones para que también la gente que luego ve este episodio también se pueda unir. Y bueno, para cerrar con pues una mirada positiva, me gustaría preguntarles qué les gustaría ver en Monterrey en 10 años. ¿Cuál es esa foto de éxito en 10 años de Monterrey? Obviamente hablando de respecto al agua y respecto a la relación que tenemos con el agua en este contexto urbano. Es la última, entonces es el cierre bueno. Bueno, yo como lo veo, un Monterrey más consciente. Un Monterrey más consciente de que tenemos muchos ríos y hay que cuidarlos, y sobre todo esta parte de entender, como yo te decía al principio, medir lo que tenemos, porque los ríos no se están midiendo, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera ver un Monterrey con datos de caudales, con datos de lluvia, con datos de todo el medio ambiente, ¿no? De cambios de uso de suelo, cómo se ven esos cambios de uso de suelo en la parte alta de la cuenca. Sabemos lo complejo que es el sistema del río Santa Catarina, conocerlo, cómo es hidráulicamente e hidrológicamente y cómo va el agua por todo el cauce, ¿no? Cuando hay agua, ¿no? Yo quisiera ver eso en 10 años, que tengamos esa radiografía del río, y que podamos convivir en armonía con ese río. Gracias. Gracias, Roxana. Adelante, Eduardo. Yo quisiera que esos datos que fueran una realidad en 10 años, que toda esa información que las academias y las especialistas generan, la sociedad, los barrios generan, que fueran tomados en cuenta y que fueran una realidad. Me imagino en este horizonte imaginario, ¿no? Como un río que tiene un agua caudal, limpia, que podemos accesar a él como un espacio de encuentro, como un espacio de diálogo, de descanso, también que es otro uso del espacio público natural que tenemos aquí en la ciudad. Y aquí mencionaré de un estudio que hizo un compañero de biólogo, Toño Hernández. Síganlo en redes, que sube bastante información muy valiosa, que decía, vamos a hacer como un ejercicio de imaginación, ¿no? ¿Qué pasaría si todas las concesiones que tenemos actualmente o que están registradas actualmente a las industrias que están a las orillas del río Santa Catarina históricamente, qué pasaría si toda esa agua, en vez de que se extrajera, estuviera en el río o en el manto acuífero? Y entonces él, que maneja también muy buenos datos, hizo este ejercicio donde menciona que tuviéramos un caudal permanente en el río Santa Catarina de un ancho de 10 metros, con una profundidad, si mal no recuerdo, de medio metro a 1 metro de profundidad, de manera constante siempre. Porque ahorita dicen, no, pues el río Santa Catarina está seco, no, pues que está abandonado, no, pues que está lleno de basura. Bueno, pero aún así el agua está abajo. O sea, a veces levantas una piedra y está mojado, aunque por arriba esté totalmente seco, ¿no? Entonces,
no solo es que el agua no está ahí porque no ha llovido, sino más bien tiene que ver que el agua se está extrayendo, ¿no? Entonces sabemos que pues sería como un imposible o una utopía el de que se dejara de extraer esta agua hasta todo el sector industrial, y no tendría que ser tampoco como un cambio drástico que nos metiera en más caos de los que tenemos, pero sí el de empezar a cuestionar el de si pudiéramos tener otros futuros, otros horizontes distintos, y el agua como un bien común al centro de la vida, pues generando como espacios de encuentro, ¿no? Gracias, Eduardo. Priscila. Pues bueno, yo me imagino un Monterrey alcanzando una seguridad hídrica de largo plazo con un margen de maniobra muy amplio, integrando esta cultura de la economía circular del agua que ya platicamos, una cultura del cuidado del agua, la conciencia que mencionaba Roxana en todos los usuarios, o sea, ciudadanos, el uso industrial, el uso agrícola. Es una gobernanza del agua, no es solo en las casas, no es solo, o sea, es una negociación y va a seguir de aquí en adelante. De aquí en adelante, el tema del agua va a estar en la agenda pública a nivel global. Entonces, es algo que tenemos que trabajar todos los actores, la sociedad civil organizada. Hay unos consejos de cuenca que tiene Conagua, donde están representados diferentes usuarios. Te puedo compartir información para buscar estos grupos de representación a nivel de cuenca, que son regionales, y ahí podemos tener pues una representación más importante, ¿no? Y bueno, finalmente con espacios públicos que integren elementos naturales que nos conecten con la fauna, la flora, y que al mismo tiempo recuperemos la biodiversidad que en la ciudad pues sí la hemos ido perdiendo. Entonces es un ciclo ganar-ganar. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias Eduardo, Priscila, Roxana por primero participar y venir a compartir desde su trinchera lo que conocen, lo que están haciendo, y sobre todo a motivarnos a todos a hacer más, que creo que eso es lo que me gustaría que todos nos lleváramos de aquí, que todavía hay mucho por hacer. Los que nos están escuchando, hay organizaciones, hay consejos, como decías, hay muchas formas en las que podemos hacer algo, cada quien desde su trinchera. Y bueno, los felicito por lo que cada uno está haciendo y les agradezco por participar en este foro. Agradecer también a los Exatecs que a través de Cuadrante pudimos gestionar este conversatorio, y pues ahora me toca despedir el episodio y no se vayan, quedamos aquí para preguntas. Nada más que tengo que hacer un corte y agradecer a todos los que nos escuchan desde sus casas. Recuerden que la conversación sigue viva. Los esperamos sus comentarios en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Estoy seguro que lo que escuchamos hoy en día va a abrir muchas más conversaciones, y creo que también una de las cosas más importantes es eso, abrir la conversación y participar en esas conversaciones. Esto fue Isanaholic. Muchas gracias. Hey, gracias por escucharnos. Antes de terminar, quiero platicarte sobre mi otro proyecto, JDE Design, un estudio de diseño y consultoría creativa que desarrolla soluciones de negocio desde una perspectiva estratégica y creativa. ¿Qué hacemos? Investigamos, ideamos, diseñamos y desarrollamos soluciones que toman forma de producto, mobiliario o espacios. En JDE utilizamos el diseño como una herramienta de cambio, así que visita nuestro sitio en jde.design para conocer más sobre nuestro trabajo, o escríbeme a info@jde.design para conversar sobre tu siguiente proyecto. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.